presenta wowmx.tv. Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a su programa La Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Luis Berman y saludos primeramente, obviamente, a nuestra casa Wow TV y a las plataformas que de manera simultánea transmiten este programa, que es Alterno 180, RIT TV y bueno, los canales también de mi hermano Octavio Catalán. De la misma forma, quiero agradecer a toda la gente que viene a visitarnos desde otras plataformas y que se han encontrado ahí en el algoritmo de YouTube este programa, que obviamente por estar viendo los otros programas en las plataformas como La Parrilla de Poncho Vidales, La Revista Etcétera de Marco Levario, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, El Rapidín de Tere Vale, Las 500 Noches de Amado Avendaño, La Revista Panal, La Parrilla la mencioné, Soy Comunicólogo, Latinus, etcétera. Muchísimas gracias a toda la gente que viene desde allá y les recordamos, por favor, que nos dejen sus comentarios, que se suscriban y que nos den su like. Coméntenos desde qué estados de la República nos ven, desde qué ciudades y también desde qué otros países nos están viendo. Es muy importante que nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sugerencias. Sí los leemos, sí les damos seguimiento, les ponemos atención. Así que muchísimas gracias y síganlo haciendo. Les recordamos que también es muy importante que este programa es un programa de opinión, no es un programa informativo, así que nosotros exponemos nuestro punto de vista acerca de lo que sucede en la vida política de este país y ustedes se formarán su mejor opinión, su mejor criterio al respecto. Así que, dicho lo anterior, después de la marcha del ardor y después de que López Obrador mostró su músculo en el día 27 de noviembre, este domingo pasado, pues cómo están las cosas al día de hoy. Resulta que la reforma electoral en la Cámara de Diputados, pues digamos que aplazaron para discutirlo después. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Pues hay por ahí algunos asuntos importantes, como que ni sus propios aliados de Morena están de acuerdo y no quieren la reforma electoral. ¿Qué hay detrás de esto que se está moviendo por ahí? Ya estaremos platicando al respecto. De la mano, muchas cosas que suceden alrededor. ¿Qué hay acerca de las alianzas, tanto de la oposición como de propio Morena, es decir, el Verde, el PT y de este lado, MC, si va o no va en alianza para el 24, por qué no quiere ir en alianza, el tema de Ricardo Monreal, que también está por ahí muy presente en los últimos días, como que sí renuncia, pero no renuncia a Morena, como que sí le da ahí un poco de coba a los suyos, pero de pronto también se va de este lado con la oposición, anda como romanceando. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el panorama de esta situación hacia el 2024? Ya estamos platicando también de ello. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la militarización, un tema sin duda pues serio, muy, muy preocupante. Y Buenrostro va a Estados Unidos, va a ver el tema del TEMEC, porque Estados Unidos dice que quiere los paneles para discutir este tema, porque México está violando, bueno, el gobierno mexicano está violando los acuerdos o términos del TEMEC. Y por último, ya si nos da tiempo, pues resulta que la tiburona Patricia Armendáriz acude a la FIL, a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y pues como toda buena chaira, le hace sus porras a López Obrador, dice que es el presidente más humanista que ha tenido este país, y es abucheada. No la dejaron ni hablar, se enojó y amenazó con irse porque no la dejaban expresarse libremente.
Y López Obrador obviamente no se iba a quedar callado al respecto y hoy en la mañanera dice que ese lugar, la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es un foro del conservadurismo que solo sirve para hablar mal de ellos. Así que todos estos temas estaremos platicando de ello y para lo cual le doy la bienvenida como cada semana a mi amigo y hermano Octavio Catalán, que a su vez nos va a presentar a nuestro invitado, que ya ustedes lo conocen muy, muy bien. Mi hermano, ¿cómo estás, brother? Muy, muy bien, ¿tú? Pues aquí con el gusto de saludarte, de saludar a toda la audiencia, a toda la gente que nos ve de todos los canales que ya dijiste, en particular RIT Noticias, RIT TV, Alterno 180 y nuestra segunda casa, Wow TV. Y bueno, pues con el gusto, pero yo sabes que no sé cómo va a estar este programa, porque si la tiburona fue corrida por ese tema, fue abucheada, pues yo quiero preguntarle a nuestro invitado si él está de acuerdo en que tenemos al gobierno con un modelo tan humanista que debe de ser el modelo del humanismo digno de exportarlo a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, para que ese sea el humanismo a considerar. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a Minadab, por cierto. ¿Cómo están? No, pues a ver, es que qué barbaridad. Ya cuando no tienes ningún rumbo y no tienes ya ninguna idea y que ya te acabaste todos los argumentos y los pretextos, que ya se te desgastó el discurso mañana y todo eso, ahora sales con que es un gobierno humanista, ¿no? A ver, imagínate, este es un humanismo muy extraño, porque los humanismos se supone que están centrados en la dignidad de la persona, ¿no? O sea, hay los inmanentes y los trascendentes, hay los filosóficos, los religiosos y eso, pero fíjate nada más, este gobierno humanista que no le da medicinas a los enfermos, que no le pone guarderías a los niños, que no le da empleo a los trabajadores. O sea, es un humanismo contra la gente, ¿no? Se supone que aumentó los pobres. Por eso, pero le da abrazos a los delincuentes. Pues, pero el problema es que de lo que estamos hablando es de que el humanismo tiene que ver con la elevación de las personas, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con el respeto a la dignidad. ¿Ha habido elevación de las personas? Bueno, los han elevado a los autobuses, yo creo, ¿Que no has visto cómo ha elevado la vida de John Ackerman? De Meréndida. Pero esos no son humanistas, o sea, hasta se han de sentir raros, porque esos son de la izquierda, esos son pues ahora sí que socialdemócratas, o son socialistas, son gente del Foro de Sao Paulo. A ver, todos esos, o sea, se han de sentir raros sintiéndose humanistas, ¿no? Porque pues el humanismo, a ver, tú sabes que hay muchos humanismos, ¿no? Incluso el marxismo, pues es una forma de humanismo. Decía, esas vas, pero son modas filosóficas, son como el humanismo renacentista y todo eso, pero los que somos humanistas, que creemos en lo que es la esencia de la dignidad del ser humano como el centro de la política, ahí es otra cosa, porque ciertamente estás pensando en que eso lo puedes convertir pues en una acción de gobierno que no humille, que respete, que haga crecer, etcétera, etcétera. Pero hombre, López del humanismo lo único que entiende es otra palabra que le conviene sacar ahorita, pero no es su esencia, ni mucho menos, no te preocupes. Oye, ¿qué hay de cierto, Aminadab, al respecto? De que muchos panistas le han dicho a López Obrador que eso se lo pirateó precisamente al PAN, lo del humanismo mexicano. Mira, el problema es que el PAN, desde que se fundó, la doctrina política que utiliza le llama humanismo político, ¿no? El único problema es que, pues, también el humanismo no es patrimonio exclusivo del PAN. A ver, o sea, también en México hay muchas versiones del humanismo que tú las puedes ver, por ejemplo, en el sindicalismo católico, en los movimientos cívicos, los que defienden la vida y todo aquello. O sea, hay muchas expresiones de lo que puede ser el humanismo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema del PAN no solamente es que no puede clamar ser el dueño exclusivo de la denominación de humanismo, sino que a veces tú ves a los panistas actuales que se confunden, ¿no? Que entienden a lo mejor que el progresismo es como humanismo, o que la ideología de género es humanismo, o que el libertarismo o el liberalismo son formas de humanismo. Pues no, son cosas distintas, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que... No le toques esa zona, Catalán. No, a ver, lo toco deliberadamente porque, a ver, imagínate, el PAN está queriendo defender un humanismo que muchos panistas de la actualidad no conocen. Es un problema, ¿no? O sea, habría que ser congruentes
y habría que tener justamente la forma de explicar los conceptos de fondo de lo que es la dignidad, de lo que es el espíritu humano, de lo que es la inteligencia, la voluntad, los derechos, todo eso. Es algo que muchos lamentablemente hoy no conocen porque se sienten más progres o se sienten más libertarios o se sienten otra cosa que no es el PAN histórico, ¿no? Pero entonces, los panistas históricos podemos defender eso, pero lamentablemente hay muchos que no. ¿Te sientes como los liberales del siglo XVII y XVIII cuando les quitaron esa bandera de la izquierda simple y sencillamente por donde se sentaban en el Congreso francés? Pues eso no. Te robaron la palabra, o sea, ustedes no, eran los humanistas y se la robó no, el presidente no, en el Zócalo. La palabra los panistas a lo mejor la hemos perdido por no ejercerla, no porque nos la quite el presidente. O sea, el humanismo lo acaba de decir la semana pasada. Caray, o sea, sí, el panista promedio dejó el humanismo. Sí, a ver, yo lo afirmo. A ver, el presidente acaba de decir hace 3 días que el humanismo mexicano, ¿no? O sea, sí, ese es su nuevo eslogan. Es un pinche eslogan, ¿no? No pasa de eso. Pero el problema es que el PAN, el humanismo, lo iba abandonando desde que empezó a hacer gobierno en este siglo. O sea, desde que empezaste como gobierno a gobernar para todos, lo cual es correcto, a veces empezaste a dejar de ser tú mismo, dejaste de impulsar tus valores, tus tradiciones, tu identidad política, y entonces pues empezaste a desdibujarte, empezaste a ser un partido muy esquizofrénico. En el gobierno de Calderón el PAN fue muy esquizofrénico, y luego después con el Pacto por México fue más esquizofrénico, y en la alianza de 2018 fue más, y en la del 2021 más. O sea, ¿dónde está el PAN que tiene una trayectoria de congruencia, de integridad, de valores que son identificables por la gente? Ese es el que extrañamos, ¿no? Eso, entonces, el problema del humanismo del PAN viene de raíz atrás, no por lo que diga el presidente puede, al rato no eres humanista como el peje. Por eso, ese es el tema. Pero bueno, he dicho, compañeros. Teníamos, mira, la verdad es que Berman, ayer o antier le decía a Aminadab, dado que el peje ya se declaró humanista y el más humanista de toda la humanidad entera, y Aminadab siempre ha defendido el humanismo, dije, pues a lo mejor ya no lo vamos a poder invitar por haberse ido al otro lado de la... Sí, no, ya me estaba preocupando. A ver, acuérdate que siempre ha habido los humanismos falsos y los humanismos verdaderos. Ha habido, insisto, los que son antropocéntricos, filosóficos, porque hay humanismos que dicen que el ser humano es casi más importante, más grande que Dios, ¿no? O sea, hay quienes le ponen, dijéramos, toda la supremacía a la inteligencia, que bueno, pues es una de las cualidades del espíritu humano, ¿no? Pero o sea, yo a lo que voy es a que el humanismo, el que nosotros defendemos, el que yo entiendo que defendemos en el PAN, tiene que ver con la esencia de que el máximo valor es la eminente dignidad del ser humano. Ese es y por eso es humanismo. Las otras cosas son versiones que tienen que ver, mira, hasta en arquitectura. Tú sabes que existe desde el canon de proporciones, aquel famoso de Leonardo da Vinci, hasta el que hizo a través de la doctrina marxista Le Corbusier para hacer el famoso modulor, ¿no? Ese que usan para diseñar las naves espaciales de acuerdo a los tamaños de las manos y de la cabeza y de todo aquello. Y bueno, pues son expresiones que también se les llama humanismo, ¿no? O sea, entonces, por eso mi amigo Macario Esquetino siempre me fastidia de que humanista, porque él obviamente solamente ve la parte que tiene que ver con lo filosófico y con lo histórico, pero no con la esencia del ser humano, que mientras exista, pues será un punto humanista, ¿no? Macario me cae muy bien cuando habla de economía, pero fuera de la economía se debería de apellidar Estatino. Es un gran historiador. Yo creo que es alguien que reflexiona muy bien la historia y sobre todo la historia contemporánea, y me gusta cómo lo hace. No hablemos de Macario Estatino, es el tema que nos ocupa. La reforma electoral. Pues resulta que ya para programar, ya para agendar la reforma constitucional, la discusión de la reforma, que pues ya sabemos que tuvo cristiana sepultura con la marcha del INE, de la defensa del INE. De hecho, yo no sé por qué López Obrador no puso a la cabeza de su marcha de acarreados un féretro, así que fuera con su reforma electoral, sabiendo que esa marcha era básicamente porque su reforma estaba muerta. Y bueno, ya estaba programada para discutirse esta semana, y previo a que pues salieran los grupos parlamentarios y ya se diera el orden habitual del Congreso, de la Cámara de Diputados,
dicen momentito y en la Jucopo la frenan, en la Junta de Coordinación Política y dicen no hay consensos. Pues, ¿qué pasó? Lo que sabemos, lo que Vox Populi y Radio Pasillo en la Cámara de Diputados dicen, es que la idea, ya sabiendo que no iba a haber reservas, no iba a haber nada, porque si en lo general no es aprobada la reforma, pues ahí se acaba, y a otra cosa mariposa, pues ahí iban a meter el plan B, el famoso plan B de López Obrador, el cual circuló entre los coordinadores parlamentarios de la oposición, de los aliados de Morena, y ahí fue donde dijeron, no, esto no lo podemos aprobar, esto parece que trastoca hasta nuestros propios intereses, por ejemplo, temas no solamente administrativos del funcionamiento del INE, sino hasta de las fórmulas para los plurinominales, lo cual, pues hasta Noroña dice, no, pues bajo esta lógica yo no estaría aquí sentado, o algunos, alguna cantante diputada de las sirenas, o cosas así, ¿no? Y dijeron, no, esto no lo podemos aprobar, y el presupuesto. El presupuesto ya ahorcaron al INE para el próximo año de una manera estrepitosa, le quitaron, fue el más afectado de todos los organismos autónomos en el presupuesto del próximo año, pero dicen, vámonos a una semana más. Y entonces es una semana más donde pueden haber dos cosas, donde puede haber una labor de, ahora sí que el secretario de Gobernación haga su chamba y concilie al menos a los grupos afines a Morena, es decir, al Verde y al PT, para que el plan B salga, o que se estén dando una semana más, como ya lo han hecho en pasadas ocasiones, para tratar de extorsionar a diputados de la oposición, que también hay tweets, hay denuncias, donde dicen que los están apretando fuerte para que la reforma pase. Vaya, esa no hoy en este momento no veo que eso pudiera ser ya un camino. Parece que ya toda la oposición cerró filas para que no pase, pero si todo se confirma y es cierto que los propios aliados no quieren la reforma de López, quiere decir que estamos también en presencia de la reforma más autoritaria, más centralista, más vertical que ha tenido este país en materia electoral, donde ya ni los propios aliados, y dicen que incluso algunos morenos no estarían de acuerdo en ese plan B, lo cual quiere decir que, amigos, el INE no se toca, ¿no? Así es, esa es la conclusión. Para que les arda más a los que les tenga que arder. Mira, déjame entrarle porque este tema tiene demasiadas aristas, ¿no? Este es un tema que va a ser muy, muy importante desmenuzarlo con calma. Fíjate, cuando se eligió a la actual Cámara de Diputados, resulta que pues no pudimos tener la mayoría absoluta los de la oposición, por lo tanto, Morena y sus aliados tienen la capacidad por sí solos de aprobar cualquier reforma a cualquier ley secundaria, ¿no? Incluyendo el presupuesto de egresos, incluyendo la LEGIPE, que es la ley electoral. Entonces, cuando quiere el presidente hacer esa reforma electoral que tú declaras bien muerta, que necesita una reforma constitucional con 2/3 partes de los votos, pues claro que su salida para no perder, porque no le gusta perder las calles y no le gusta perder las votaciones en el Congreso y todo eso, es, entonces no me van a aprobar la reforma constitucional, entonces voy a deshacerlo todo en la ley, ¿no? Y entonces, desde que lo anunció el lunes siguiente después de la marcha, porque ahí fue cuando lo anunció, sus propias huestes llamadas Ricardo Monreal le dijeron, pero es que esto es inconstitucional, presidente. Eso lo dijo antes, después lo repitió la oposición también, pero fue Monreal el que le dijo, aguas, presidente, por esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si cuando lo circulan con sus aliados, con sus cercanos, a ver, ¿quién más cercano que Gerardo Fernández Noroña, por el amor de Dios? Y dice, caray, pues bueno, no puedo aprobar eso. Al que luego no saluda en los eventos. Sí, ¿no? Al que le dice que el compañero presidente es pendejo, a ese, pero que finalmente lo apoya. A ver, toda la vida lo ha adorado, ¿no? O sea, y si quieres poner el video, ponlo, porque eso sí es algo que hay que recordárselo siempre al respetable público. A ver, lo que sucede, Octavio, es que
¿cómo quieres que se apruebe una reforma que le quite todo a todos, ¿no? O sea, como Morena va a ser el único partido, entonces voy a pasar, es como si el PRI de antaño pasara sobre el PPS y el PAR, por ejemplo, Es que ¿no? esa reforma, ¿te acuerdas no me acuerdo cómo se llama este dado que gira La pirinola. la pirinola? En la pirinola de la reforma electoral de AMLO caen, todos pierden, salvo él. Claro. Salvo él. Sí, es como aquella de cotorreo de Víctor Trujillo, ¿no? Esa de gana, 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 gana y siempre ganabas, ¿no? Sí, Aunque sí. al final perdías. Pero mira, Octavio, a ver, históricamente, desde que este país incluso en los tiempos del autoritarismo del PRI, hubo reformas electorales. Mira, déjame echarme rápido un recorrido histórico. En 1963, fíjate, tiempos antes de López Mateos y para que entrara Díaz Ordaz de presidente, se hizo una reforma para abrir a los diputados de partido. En esa, el viejo régimen negoció con el PAN, con Adolfo Crisdip, concretamente Díaz Ordaz, que era el de Gobernación, y se hizo la reforma que hizo diputados de partido. Luego, siguiendo con el autoritarismo, en el 77 con Reyes Heroles, después de que López Portillo fue candidato único en el 76, convocaron a los partidos, incluso convocaron a grupos que no eran partidos, que eran el Partido Comunista y los de la Socialista, etcétera, y con eso se hizo la reforma del 77, y luego después la reforma de 89-90 fue ya de diálogo y de consenso, no se diga la de 96, no se diga la de ¿cómo se llama? La de 2006, de 2007-2008, entonces siempre que ha habido reformas han sido a través del diálogo, y esta vez después, desde 1946, cuando Manuel Ávila Camacho estableció el régimen postrevolucionario priista con la reforma del 46, no se había visto que el poder decide por sí solo o quiere decidir por sí solo, en este caso el señor López, de hacer una reforma electoral pasando por encima de todos los partidos. Entonces, ahí tienes un antecedente donde está la primera ruptura. O sea, ¿cómo quieres tener votos? Fíjate, Ávila Camacho tenía a todos los diputados, eran del bloque revolucionario, eran puros del PRM. Y resulta que ahora López, que tiene menos de 200 de Morena y que con sus aliados completa arribita de 250 y no tiene a la oposición, quiere imponer una ley, pues es que hay que estar muy perdidos tanto históricamente como en el conocimiento de lo que es el Congreso para atreverse a mandar por sus pistolas una iniciativa de reforma para destruir la democracia. Pues está loco, o sea, ese es el problema. Pues a ver, esta reforma, como bien dices, Aminadab, me deja muchas reflexiones, porque tiene que ver con la composición de la Cámara, de ambas cámaras, diputados, senadores del Congreso. Se ve que este sí ha sido un documento muy top secret, porque este no se ha colado, este no se ha filtrado. ¿Qué fue lo que contiene este plan B que incomodó a los propios aliados? Hasta este momento no lo sabemos, porque basta con una filtración para que de repente todos ya nos enteremos. Y eso no ha sucedido en esta reforma, lo cual quiere decir que es de un nivel de gravedad importante. Claro. Y que también seguramente ya traen muy leída la cartilla los coordinadores parlamentarios, y que eso va a implicar una negociación, cosa que la 4T no sabe hacer. Adán Augusto sabe bravuconear, sabe insultar, sabe decir que los del norte son huevones y que los sureños tienen un Producto Interno Bruto seguramente milagroso que nadie entiende la lógica de Adán Augusto y sus estupideces, ¿no? O sea, no, la 4T, encabezada por López Obrador, nunca ha tenido la necesidad ni la capacidad de negociar. O sea, ¿cuándo hemos visto a López Obrador en un debate parlamentario, como sí lo vimos, por ejemplo, con Felipe Calderón, o como muchos de los que después fueron secretarios de Estado de Enrique Peña Nieto? ¿No? O sea, porque podríamos decir lo que quieran de los priistas y de los panistas, pero había una vocación y una formación en el diálogo, negociación política. Y estos sujetos no la tienen. Estos son sujetos de imposición, de manotazo, de garrotazo. Entonces, ahorita que van a tener que negociar con los suyos,
va a ser una verdadera cena de negros. A ver, Octavio. Con tetes y cuasi caníbales. Y cuasi caníbales. Mira, tú tienes toda la razón. A ver, esto sigue siendo un proyecto secreto, pero sí podemos más o menos vislumbrar qué trae, porque lo que sí conocimos fue el contenido de la reforma constitucional, lo que él quería hacer, y obviamente, seguramente, así, si me permites el término foxista, pues, ¿cuál es toda la enchilada que quiere el presidente con su reforma electoral de Plan B? A ver, seguramente lo que quiere es destruir al INE. Seguramente lo que quiere es quitarle el financiamiento a los partidos, lo cual por supuesto que afecta a sus aliados. Seguramente quiere cambiar las fórmulas de representación, que es justamente en donde los aliados van a ser minoritariamente representados, porque a él le gustó eso de que tenía mayoría calificada sin tener la mayoría calificada en la votación, o sea, cómo se sobrerepresenta Morena. Todas esas cosas le encantaron al presidente, y seguramente le va a encantar también tener el control de los tiempos de radio y televisión para los partidos, para que él controle el contenido de las campañas. Seguramente va a incrementar los delitos electorales para el tipo dijéramos, de cómo puede perseguir, así como persiguen otras instituciones durante el actual gobierno a los ciudadanos, pues que haya una ley que persiga a los políticos. A ver, esas cosas son las que siempre están en la agenda de lo que dice el presidente. Entonces, yo me imagino, digo, porque finalmente estamos en un territorio imaginario al no conocer el documento, que esas son las pretensiones presidenciales sobre una reforma electoral. Y eso obviamente... Lo más curioso es que, imagínate, si como estamos viendo, el Movimiento Ciudadano ya dijo que no va a entrar en alianzas y que el Partido Verde ya no va a entrar en alianza en el Estado de México, oye, si está ahorita el presidente amagando con darles a los opositores un trato así draconiano, con una reforma así, pues resulta que los aliados de hoy van a ser los perseguidos del mañana, o sea, esa es otra de las cosas que seguramente aquellos calculan, oye, si al rato yo decido irme, si el Partido Verde sabemos que le encanta la prostitución política y que al rato se puede convertir en uno más de los aliados de la oposición en contra de la 4T, si todo cambia, como le veletearon a Fox y como le han veleteado otra vez al PRI, bueno, pues entonces al rato pues, serán tratados como Ricardo Anaya, serán tratados como a cualquier líder político al que lo conviertes en criminal. Entonces, ese es el problema, Octavio. Entonces, no te vayas tan lejos, al propio Monreal. Bueno, por eso, a ver, bueno, pero Monreal se supone que todavía sigue siendo de casa, ¿no? Que ya sabemos que es la corcholata naranja, pero... Pero aún siendo de casa, ya ahorita los están linchando los morenos. Por eso, a ver, insisto, lo que puede hacer que los propios aliados, que le digan que ni los aliados quieren la reforma de López, es justamente, pues porque debe tener ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, debe ser destructiva, pues para los partidos, debe ser destructiva para los propios procesos electorales, porque es lo que siempre ha querido el presidente. El presidente lo que quiere es que todos sean consultas en donde él controle, que sean pura mano alzada. Ese es el sistema democrático que él se imagina, y que a los suyos les encanta porque pues les ahorra eso de convencer y eso de tener eso de trabajar. Ajá, claro, eso de hacer política, ¿no? Como dice Octavio, a él le gusta ganar de todas, entonces, sí. Pues, ¿para qué quiere procesos donde puede perder, no? Porque, pues, con el INE puede perder, ¿no? Entonces, ese es el problema. Oigan, me encontré un gran tuitazo hablando de este señor Chapulín. Este tuitazo me encantó y esperaría que la audiencia que ve estos programas deje sus comentarios aquí en las diferentes redes, en los diferentes canales. Dice, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un ex senador? No sé de quién estén hablando, para ser candidato de Va por México, un ex senador de Morena para ser candidato de Va por México. Y entonces la gente dice, ser honesto, no tener relación con la delincuencia organizada, no haber apoyado a López Obrador, no haber pertenecido al PRI, no hablar como sacerdote venido a menos y no apellidarse como algún gobernador de un estado en crisis. No, bueno, pues es que ese es un retrato hablado. ¿Quién será? ¿Quién será? No, a ver, es un retrato hablado. Pero mira, a ver, ahí el tema es que hay, a ver,
cuando tú estás en democracia y cuando estás a estas alturas del sexenio, o sea, el presidente de la República siente que ya se le está yendo el poder. O sea, quiéralo o no, el hecho de su marcha terapéutica del fin de semana, pues la verdad es que no fue capaz de vencer la movilización de los ciudadanos. En este caso, el hecho de que su reforma electoral con la que quería consolidar el poder de Morena ya está fracasada y muerta, y que también ahora resulta que sus propios aliados le matan el plan B, pues yo no sé cuál va a ser el plan C o el plan D o el plan X, digo, yo no sé cuántos planes va a tener el presidente, pero lo que sí sé es que el poder se le desmorona y el problema es que el sistema político que está reaccionando y está buscando alternativas, pues en el caso del senador Monreal, a ver, aquí lo hemos repetido varias veces, o sea, es un cuate que se está manejando como agente libre, está poniéndose como al mejor postor, está diciendo, a ver, si no tienen candidatos, señores de la oposición, aquí estoy yo, ¿no? O sea, yo puedo dialogar con ustedes, o sea, lo que no hace el presidente y lo que no hace Adán Augusto, lo hace Monreal en el Senado. Él sí está en contacto con los líderes de la oposición, él sí puede platicar con ellos cuáles son los contenidos de las reformas, él sí puede decirles, nosotros vamos a tomar una decisión diferente a la Cámara de Diputados, donde ahí sí están todos los cavernícolas de la 4T totalmente sometidos. Bueno, pues entonces ahí tienes el tema de que pues él se sigue dando vigencia a sí mismo, siendo una postura política inteligente, de decir, oye, pues si a mí en mi partido me están cerrando la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República, les voy a demostrar cómo sí es posible que yo me mantengo vigente por mis propios recursos políticos, por mi propia trayectoria, por mis propias relaciones y por mi propia manera de entender la política diferente al presidente. Entonces, pues ese es el punto, o sea, y en ese sentido, pues qué bueno que haya ese tipo de políticos, porque creo que las unanimidades en todo y más en democracia, pues son totalmente insostenibles. Yo le decía a Octavio, ahora el fin de semana que nos vimos, y le comentaba, ¿cabe la posibilidad de que esto sea algo previamente estructurado, digamos, planeado, de que el mismo régimen, en este caso López Obrador, esté formando su propia oposición? Es decir, ¿por qué López Obrador arriesgarse a divorciarse de Ricardo Monreal, sabiendo que Ricardo Monreal es un político, justo lo que acabas de decir, que tiene este poder de negociar todo lo que hemos visto que puede hacer Ricardo Monreal? ¿Por qué se arriesgaría a divorciarse de él? O sea, A ver, sabiendo que puede ser mejor aliado, quiero ¿no? mencionar para Minadav y para el respetable público que esta plática se dio en el contexto de políticas o de derecho comparado, donde sabemos que esto ha sucedido en otros países, Así es. donde gente como, por ejemplo, Hugo Chávez en su momento fingió que tenía un grupo disidente hacia dentro de su corriente, lo manda a la oposición, pero sabían que ya, o sea, el show estaba armado para que perdiera y terminara de desgajar a la oposición, y el señor hoy en día es embajador en otro país, ¿no? O sea, tuvo su premio. ¿Qué quiere decir? Monreal, bajo esta lógica y bajo esta plática que teníamos Berman y yo, sería este tipo de oposición controlada, donde finge que se va a Sí por México, y en Sí por México genera ruido y a lo mejor se vende como el gran candidato. Muy pendejos estos si dicen, pues órale, sé tú el candidato, pero también ante la falta de una figura clave en un descalabro, imagínense, de semejante tragedia, y con un contexto en el que López tampoco tuvo la capacidad de maniobrar la reforma electoral, manda al Monreal de Troya, al caballo de Troya, a la oposición. Sí, para dinamitar desde adentro. Darle en la madre, correcto. O sea, es un escenario que Probable. no me suena a una novela de Luis Espota, ¿no? O sea, me suena que dentro de la forma de jugar de estos gobiernos bolivarianos, pues también parecería que está en el manual de las izquierdas de América Latina, ¿no? A ver,
Y a mí no me invitaron a su plática el fin de semana, pero déjenme darles mi versión de esto. Lo primero, a ver, a mí me parece que hay algunos factores a considerar dentro de la reflexión. El primero es que para hacer eso, no tiene que estar en el manual del Foro de Sao Paulo, sino que de veras tendría que ser una construcción de una sagacidad política tan grande y tan visionaria que yo realmente no les concedo a los señores de la 4T. A ver, en México ha habido equipos políticos y yo creo que por lo mismo, quien podría jugarle ese papel al presidente, pero el presidente decidió desde hace varios años que no lo jugaría, era Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard, cuando formó parte del equipo de Manuel Camacho, ustedes recuerdan esa historia que está contada en el libro de Enrique Márquez, ahí te habla, había un equipo que se había formado para hacerse del poder transeccional y que tenía 4 presidentes de la República, que eran Carlos Salinas, Manuel Camacho, José Francisco Ruiz Massieu y Emilio Lozoya. Esos 4 iban a ser los que estaban perfilados para hacer todo el cambio y Salinas finalmente fue el que rompió eso. Pero quien conoció cuál era esa lógica era Marcelo. Y Marcelo, cuando era ¿cómo se llama? Cuando era senador de la República y le abrió la cancha a López Obrador para ser candidato a la presidencia, ahí por eso se convirtió en el carnal Marcelo. O sea, el carnal Marcelo jugó en ese momento lo que aparentemente hoy juega Ricardo Monreal, ¿no? Ahí tienes esa otra visión en donde, por ejemplo, a mí me haría más lógica si la carta que estuviéramos hablando fuera Marcelo, entonces puede ser una pseudo oposición creada y alimentada y cultivada por la propia 4T, ahí lo podría creer más. Pero en el caso de Monreal, ahí aplica otro factor, el factor PRI. A ver, el origen de Monreal es el priismo, y el priismo sabemos que, al igual que López, al igual que Adán Augusto, al igual que Sheinbaum, al igual que todos los políticos, incluso varios que están en la oposición queriéndose candidatear, entienden perfectamente que en México el poder presidencial es un poder casi sin límites, es un poder casi absoluto, y lo que quieren es eso. A ver, no quieren ser títeres de López. O sea, tú, cuando fue en México la historia de Plutarco Elías Calles, que tenía a sus presidentes serviles durante el maximato, pues eran, por supuesto, gente de segunda, gente como las corcholatas de hoy, más o menos era eso. Pero el tema es que todos actualmente saben que el rey ha muerto y vive el rey, ¿eh? El día que se acabe el sexenio de López y otro sea el presidente, ese es el primero que lo va a echar, es el primero que lo va a mandar a la chingada, o sea, a su rancho. Entonces, el problema, yo veo, es que quienes están ahorita, o en el caso de Monreal, que aparentemente pudiera ser una oposición artificial, una oposición a modo, una oposición que al final de cuentas gane para que todo siga siendo igual que en el mundo de la 4T. A ver, pues yo sinceramente no la veo así, porque yo entiendo que Monreal comprende perfectamente que si él llegara a la presidencia y se libera de López, pues va a ser otro autócrata, va a ser otro cuate que va a tener el país a sus rodillas. Incluso López Obrador le va a hacer el trabajo sucio de haberle eliminado a los contrapesos y a las instituciones para que tenga un poder casi absoluto. Y entonces ahí Monreal lo que puede hacer, curiosamente, es que puede darse el lujo de ahí sí utilizar todos los conocimientos y habilidades que tiene como negociador político y empezar a construir un nuevo sistema. Él sí tendría la forma de concebirlo, cosa que López no tiene, porque López lo único que concibe es cómo se queda él con todo el poder, cómo él es el único que sale en la jugada y cómo todos se someten y se arrodillan ante él. Yo por eso lo dudo. ¿Tú sí crees que es legítimo esta ruptura? Yo lo que veo es que la política real en México, o sea, así tomámoslo como realpolitik, es que Monreal sí es un actor político que al estar desplazado del juego presidencial ha decidido moverse por sí solo, porque cualquier otro en la posición de senador a lo mejor podría pensar en reelegirse, a lo mejor podría pensar en esperar a ver quién va a ser el candidato, pero sin embargo tiene activismo, y el activismo lo ha llevado a plantearse como una alternativa para la elección presidencial. O sea, eso lo ha dicho. Entonces, a mí no me parece que sea un juego tan artificial el de él, sino que yo pienso que si bien, insisto, no podemos poner las manos al fuego por ningún político y menos a esos niveles, yo insisto que no lo veo siendo tan, ¿cómo puedo decir? Tan servil a una estrategia así de burda, ¿no? O sea, yo no lo veo. Ok.
A ver, Híjole. pero el tema Monreal da para una reflexión y un recuerdo de un episodio pasado muy próximo, ¿no? Que tiene que ver cuando ungieron a Claudia Sheinbaum como la candidata para ser jefa de gobierno. En ese contexto, Monreal levantó y puso todas sus fichas para ser el candidato él y no Claudia. De hecho, todo parecía que se le iba a acomodar a Monreal. Venía con un trabajo, digamos, decoroso en la Cuauhtémoc, no traía tantos escándalos, había hecho las cosas, pues más o menos no tan mal, algunos ridículos fingidos como ¡ay! Me encontré una maleta de dinero, pero ya la devolví para que quien sea el legítimo dueño venga y la reclame. No mames, ¿no? O sea, cosas como esas, pero Claro. Cuando se viene ese momento tenso de seleccionar al candidato de Morena, Monreal amaga y dice, casi si no soy yo, me salgo de Morena. No quiere decir que se esté reviviendo ese episodio, no vayan ustedes a pensar mal, pero en aquel momento él había sido una piedra angular en la construcción del movimiento territorial de Morena. O sea, estaba muy fresco su liderazgo y romper la ruptura Monreal López Obrador podía costarle de verdad muchísimo a Andrés en la capital. Ahora, yo no veo que en este momento Monreal tenga esas fichas en la mesa para decir, si yo me voy, me llevo a la mitad de Morena. O sea, Morena hoy es siervos de la nación, es gente controlada a través de subsidios, o sea, Monreal no tendría esa misma capacidad, no tiene cómo llegar con Va por México a decir, estas son las fichas con las que yo juego, este es mi capital político, como si lo hubiera tenido en el 18 para ser jefe de gobierno. ¿No creen que en su momento también es una estrategia para decir, bueno, pues si no me vas a dejar el país, garantízame que voy a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México? O sea, quiero ser, como lo hizo Mario Delgado en su momento, quiero ser jefe de gobierno para que le dieran la senaduría. ¿Crees que por eso se ha postergado la separación oficial, digamos, de Morena? O sea, porque le preguntan y le preguntan. A enseñar su poder a López Obrador si acaso una locura de plan B muy mafufo llegar al Senado, el convertirse en el articulador de que pase o no pase el capricho del rey desnudo, ¿no? Claro. A ver, fíjate, hace rato Berman habló de la FIL, habló de ¿cómo se llama? De quién es el dueño de la FIL, que es Raúl Padilla, que durante muchísimos años ha sido un líder allá en Jalisco. Fíjate, hace muchos años. Es el terrateniente de Jalisco, ¿no? Ajá, él rompió un esquema histórico que había en la Universidad de Guadalajara cuando se postuló para rector, ¿no? Había una ley, una regla no escrita, donde el secretario de la universidad se convertía en el siguiente rector. Entonces era Enrique Alfaro Anguiano el que le tocaba ser, el papá del actual gobernador, le tocaba ser el rector de la universidad, pero sin embargo, Raúl, a través de Cosío, brincó eso y se convirtió en el rector, ¿no? Entonces, fíjate nada más, en el caso de Monreal puede estar pasando también lo mismo, porque déjame decirte, si la ficha de cambio fuera la jefatura de gobierno, bueno, ahí justamente puede pasar esto que tú dices, lo que todos los políticos hacen, cómo me subo el precio, cómo me doy más importancia para que me den un cargo diferente, ¿no? Yo aspiro a la jefatura de gobierno para que me den el Senado, ¿no? Pero a ver, aquí el problema es que la ficha de cambio es una candidatura a la presidencia de la República. Además, una candidatura a la presidencia de la República que si como todo parece indicar, vamos a llegar al 2024 con un desastre económico en donde la 4T sea repudiada, se convierte en una gran alternativa para quien sea el candidato de la oposición, donde podría justamente estar Ricardo Monreal. Entonces, a mí me parece que son factores que te cambian un poco el esquema de análisis. O sea, no es nada más el hecho de decir, sí hay toda una, puede haber un acuerdo, puede haber incluso que si Claudia es la candidata, entonces yo me voy a la jefatura de gobierno, porque eso quiere decir que el que sea el jefe de gobierno se va a ir a la presidencia después. A ver, puedes especular muchas cosas, pero el hecho es que el factor de la política real, de la situación que va a haber el país en finales del 23
dentro de un año, principios del 24, te da el margen justamente para que emerjas como una alternativa. Y yo insisto en lo que dije hace rato. A mí me parece que si Monreal tuviera el poder presidencial, sería un presidente tan autócrata como es López, sería tan, dijéramos, tan unipersonal y tan desligado de intereses y de compromisos de carácter ideológico, de carácter político, etcétera, etcétera, que sería una versión no como la 4T, no sería la continuidad de esto. Yo, por ejemplo, a Monreal, siendo presidente, a lo mejor lo podría ver tan autoritario como a López, pero yo sí lo vería negociando con las empresas energéticas, yo sí lo vería teniendo una buena relación con Estados Unidos, yo sí lo vería dialogando con los partidos de oposición. A ver, yo lo vería con una dinámica muy distinta a la terquedad y a la necedad y a la cerrazón que tiene actualmente López Obrador, ¿no? Entonces, y imagínate, si te dan la oportunidad de ser presidente, oye, pues te va a conformarte con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por un partido que ya viene de alguna forma en descenso y en picada con todo y que haya ganado 22 gubernaturas en este sexenio. Créanme que yo, haciendo mis cálculos, acuérdate que tú puedes trazar a lo mejor un futuro político, pero las circunstancias te llevan a otros derroteros. Entonces, yo a Monreal sí lo veo cambiando de plan para beneficiarse a sí mismo, sin duda. Bajo esta lógica que acabas de plantear, Aminadab, de los que han levantado la mano hasta el día de hoy de la oposición, de la alianza, o lo que podría ser la alianza, ¿quién estaría a ese nivel de Monreal que tú estás comentando? ¿Hay alguno? ¿O alguna? Es que el problema es que todos están en gris. Yo lo que le decía ¿te acuerdas el día que sacamos aquí no al candidato disruptivo, sino al gris? A ver, el problema es que... yo puedo ponerle un nombre, puede ser con esas capacidades Beatriz Paredes. Ajá, por eso, puede ser Santiago Krill con todo y lo gris que puede pasar, que puede parecernos, o puede ser Juan Carlos Romero, o puede ser Juan Carlos Romero. A ver, espérame, a ver, yo le estoy contestando a Berman que me dice ¿a quién ves? Ajá. Veo a Romero Hicks, veo a Enrique de la Madrid, veo al propio Krill, veo a Beatriz, o sea, a ver, son las cartas entre las que la oposición va a buscarle, o sea, en esas, los dirigentes de los partidos o los líderes de los grupos ciudadanos van a andar a lo mejor barajando eso, a lo mejor barajan a ¿cómo se llama? A Gustavo de Hoyos, no sé, pero a lo que voy es a que actualmente ninguno de ellos tiene, dijéramos, la relevancia, el único que la tendría en la presidencia de la Cámara sería Santiago, pero el hecho es que Monreal es el que está operando. Dinos la verdad. ¿Te Monreal pagas Santiago por defenderlo? No. Santiago tiene mucho que no lo veo. Es más, a quien he visto más es a su hija. ¿Recibes sobres azules? No recibo sobres de ninguno, hasta eso no. Pero bueno, ojalá lo recibiera, pero no para eso, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. El caso es que yo, insisto, no hay una figura dentro de lo que sería la oposición que tenga una posición preponderante de negociación como la que sí tiene ahorita Monreal, ¿no? Porque además Monreal tiene o sea, los otros nada más se le enfrentan al presidente, pero Monreal se le enfrenta y negocia y resuelve problemas y sí tiene, o sea, digo, aunque a lo mejor ya no tenga, oye, comparado con el presupuesto para que manden a los siervos de la nación, que nada más se voltean el chaleco y son de Morena y luego se lo voltean y son siervos de la nación, bueno, pues, oye, eso evidentemente nadie lo tiene en este país, ¿no? Pero el hecho es que la oposición, como alternativas de nombres de candidatos, pues no hay uno de ese peso, ¿no? Y eso le da la relevancia a Monreal. Voy a reformular la pregunta de Berman. A ver. Más bien, la voy a pasar hacia el otro lado de la banqueta. ¿Vale tan poquito la pinche oposición que tienen que salir a recoger cascajo? Y esa es la realidad. A ver, yo lo que veo es porque, que, la oposición tiene coincido con que Monreal es un tipo estructurado, articulado, algo le sube un poco más. Con oficio y colmillo. Le sube un poco más de agua al tinaco que al resto de sus, de su fauna, pero, a ver, no mamen, que en serio, la oposición sale, actores del PRI, del PAN, del PRD, decir, pues pudiéramos recibir con mucho gusto a un desconvertido de la 4T, ¿no?
A ver, Carajo, tampoco vale, tan a ver, poquita dignidad tienen. qué bueno que lo replanteas así, porque ese es un tema muy de fondo. Mira, en primer lugar, yo lo que lamento es que la oposición en general, llamado la partidocracia de antaño, PRI, PAN, PRD, desgraciadamente, la prioridad número uno es defender sus intereses y defender sus parcelas. Y en ese sentido siempre les conviene encontrar un aliado con el cual se ahorran todo lo que es el gasto de formar cuadros, de formar estructuras, de desarrollar capacidades de acción, de movilización y todo lo que tú quieras. Una alianza le resuelve un problema en el cual no se han metido durante años. Ese es un primer punto. Un segundo punto, y eso tú lo debes recordar, fue todo este proceso de depredación que hizo la propia clase política de sí misma. O sea, cuando Manlio Fabio se dedicaba a perseguir a los panistas y que encarceló a Guillermo Padres a través de la gobernadora de Sonora y todo aquello, que los panistas siempre decían que los priistas, o sea, a la hora le sacaban todos sus trapitos de la incongruencia, etcétera, etcétera, que salían a algún escándalo y entonces en lugar de que hubiera dijéramos, una acción que tuviera un poco de visión estatista, siempre estabas aprovechando que si subió la gasolina fue gasolinazo, que si hubo uno muerto fue una masacre, que si está ahí una crisis es porque son unos ineptos. Entonces, la oposición se destruyó a sí misma cuando se estaba enfrentando y entonces nadie tiene credibilidad. O sea, tú ponme a quien quieras del gabinete de Peña Nieto y ninguno es viable. Tú ponme a quien quieras de los que formaban parte de los gobiernos del PAN, no es viable. ¿Por qué? Porque a los del PRI los destruyó el PAN, los del PAN los destruyó el PRI y el PRD destruyó a los dos. Entonces, el tema es que por eso es por lo que ahorita no existe un político así que digas prestigiado, reconocido, o sea, tiene que ser casi un outsider, como por ejemplo, Beatriz Paredes, ¿cuánto tiempo tiene de no estar en la línea, dijéramos, del protagonismo del propio PRI? ¿Cuánto tiempo tenía Santiago Krill de no estarlo en el caso del PAN? Ahora tú ves a Juan Carlos Romero Hicks que tiene eso, pues porque ya no es el coordinador, porque ni siquiera lo dejaron como presidente de la Cámara, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a Enrique de la Madrid, que ha estado también navegando en otro nivel, porque no ha estado metido con Alito ni con nadie de ellos. Entonces, esos son los que están teniendo cierta viabilidad, porque justamente no forman parte del establishment que se dedicó, insisto, a depredarse a sí mismo. Entonces, y la oposición en ese sentido, pues claro que está buscando que salga deja tú, como hemos dicho en otras veces, un Cloutier o una cosa así, no, casi le surge que salga un líder así de esos de los que andan moviéndose en la derecha, quieren a un Bolsonaro mexicano, un Palazuelos o quién sabe qué, porque justamente no hay políticos de los que son de carrera, de los que son de trayectoria, que tenga ese grado de credibilidad. Entonces, finalmente, si al final del día les conviene aceptar y negociar que el candidato sea Monreal, pues yo te aseguro que varios lo pondrían sobre la mesa y sí lo discutirían con seriedad, porque sí, oye, pues este chin nos puede convenir. A ver, y lo digo, así como tú mueves la cabeza, yo lo digo esto con todo el dolor de mi corazón, porque yo al menos he creído que la política durante el tiempo que hicimos la transición a la democracia en México era justamente para construir instituciones, para construir servicio público, para construir procesos democráticos, pero lo que hemos visto hasta ahora como saldo es que tenemos una clase política que está podrida, o sea, pero por todos lados, incluyendo a los de Morena, no creas que esos se salvan, ni mucho menos. Mi querido hermanito, yo estoy indignado por lo que acabo de escuchar. Francamente, yo Oye, ya me voy. indignado a nivel Patricia Armendáriz en la FIL, que amenazó con retirarse porque la buchearon. No, yo ya me voy, cabrón. O sea, ¿cómo es posible que... Mira... A ver si no, capaz que me sacas del programa, pero bueno, no me saques. La plática con Aminadab antes de empezar el programa, porque coincidimos en otros espacios, y dice que yo desdeño a los intelectuales. Por el contrario, les tengo demasiado respeto y creo que primero hay que estar muy sólido en la estructura intelectual, en las ideas, para que en lo que sigue en la marcha no tengas que andar improvisando, las cosas sean una circunstancia simple y sencillamente de congruencia.
Y eso es lo que no tenemos en nuestros políticos. Y de verdad me aterra pensar por el gran fracaso estructural del país, lo que puede ser que Monreal termine en la oposición. Deja si es un caballo de Troya o no. ¿Qué tan poquito se formaron cuadros? ¿Cómo los partidos dejaron de hacer su chamba? ¿Y qué menospreciados y qué de tan devaluados están los partidos que tienen que recibir a Monreal? O sea, es un asunto donde las ideas lo valen todo. ¿Qué representan las ideas Monreal, chingada madre? No, pues no, Para que nada. A ver, termine siendo el candidato del PRI, del PAN y del PRD, para lo que sea, hasta para ser jefe de gobierno. mira, Octavio, es que es el resultado de una obra que, al menos en el PAN, ha sido canibalismo. Y creo que ese es ver a Monreal en cualquier partido de oposición, quizá con los naranjas no tanto, porque esos siguen como adolescentes buscando su identidad, pero ver a Monreal en Va por México es el fracaso completo del sistema político mexicano, el fracaso, el derrumbe por completo, cabrón, porque quiere decir que no se pudo construir una idea sólida de la identidad de lo que un partido quería como país. Claro. A ver, de ese tamaño es el fracaso, Berman, de nuestro país. Sí, al ver a Monreal entiendo, pero vamos a poner con la pura posibilidad. Pero claro. vamos a poner el supuesto, llegando el 24, y que nada más tienes o melón o sandía. A ver, Berman, sí, ese es un supuesto muy terrible, pero fíjate, lo que dice Octavio, la madre. Insisto que es producto, al menos en el caso del PAN, del canibalismo interno. O sea, cuando tuvimos a un presidente de la República como a Felipe Calderón, que quiso dominar al partido desde Los Pinos y que justamente empezó a buscar a los mejores, que los mejores eran los que eran leales, o sea, los que estaban de acuerdo con él. Y ahí no hubo una apertura para que dijeras, vamos a aprovechar el gobierno para ir colocando a panistas que vayan tomando responsabilidades en la administración pública, cosa que durante muchos años el PRI sí lo hizo, ¿no? Entonces, lo que tienes es que actualmente que a los que, por ejemplo, se podían convertir en dirigentes de carrera, en el caso del PAN, los consejeros nacionales que llegan a tener 20 años y se convierten en vitalicios, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban a los 17, 18, 19 años, Felipe Calderón los bloqueaba para que no se convirtieran en vitalicios y no los tuviera como contrapeso. O lo que pasaba con los que podían ser legisladores de carrera, que cuántos, por ejemplo, se pudieron reelegir ahora en la elección pasada y resulta que no se reeligieron pues porque fueron bloqueados, ¿no? Ahí tienes a Diana Dávila, por ejemplo, un caso muy concreto de eso. Y luego tienes a los que cuando el PAN fue gobierno, resulta que le dieron preferencia a los que no eran panistas, o sea, el componente panista en los gobiernos del PAN fue muy bajo, y no me refiero a lo que pasó, por ejemplo, cuando empezaron los gobiernos estatales del PAN, que había gobiernos plurales, pues porque obviamente necesitabas gente que tuviera experiencia, y esas no estaba en el PAN, porque pues, estaban estrenándose como gobierno, ¿no? Lo que pasó después es que nunca hubo una estrategia para que tú fueras utilizando en el buen sentido el ejercicio del poder gubernamental para formar cuadros. Hay algunos casos en el PAN, yo por ejemplo te puedo decir gente que conoce, por ejemplo, cómo funcionan las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad nacional. Hubo quienes se empezaron a formar en la Secretaría de Hacienda para que más adelante tomaran la capacidad de eso. Hubo quienes, por ejemplo, empezaron a entrar en los temas de política social y que trataban de que hubiera reglas de operación y que no fuera corporativa y clientelar y todo eso. El problema es que después, cuando llegó el segundo gobierno del PAN de Calderón, muchas de esas cosas quedaron truncas. Y entonces, eso te explica por qué en el PAN ahorita tienes una ausencia de líderes. O sea, porque a la hora de las nominaciones de candidatos, pues claro que no le dan juego a los que pueden ir creciendo políticamente, sino que se lo dan mejor a los que no me hacen ruido, a los que son más incondicionales. En el caso del PRI, podríamos invitar a alguien que nos explique por qué el PRI ha perdido ese proceso de formación de cuadros, y en la izquierda, pues las tribus siempre estaban peleadas, o sea, eso es más fácil de entender porque ahí son sectarismos muy, muy pequeños, en donde puedes juntar a 3 o 4 sectas para que formen una corriente, pero no pasan de ahí, ¿no? Entonces,
Y ahí, Octavio, yo te voy a poner como resumen lo que yo sí creo, que desgraciadamente, a pesar de todo lo que avanzamos aquí en México en la transición, la política es la misma de siempre. Quienes hemos querido cambiar la política no hemos tenido éxito realmente en transformarla, porque finalmente quienes han estado teniendo el poder la siguen viendo como con una visión patrimonial, es decir, sentirse dueños de los cargos, la han seguido viendo como forma de beneficiarse a sí mismos y no han entendido que la forma correcta de hacer política es servirle a los ciudadanos. O sea, y esos son los que extrañamos, porque esos son los que queremos ahorita como candidatos en el 24 y son los que no hay. Y por eso, hace rato, respondiendo a la pregunta, yo hago un recorrido de los candidatos grises, que ya los he dicho, o sea, los califico de grises porque no nos garantizan el cambio que necesitamos, porque no son el que va a representar el golpe de timón. Quizá intentarán hacer cosas, varios de ellos, no lo dudo, pero una cosa es que intenten y otra cosa es que tengan la capacidad de tener una visión y de formar un equipo capaz de transformar al país, que eso es lo que necesitamos en el 24 y que no lo tenemos ni se está construyendo tampoco. Hemos llegado al final de este programa. Correcto. Yo me voy muy encabronado. Que a México le vaya como le tenga que ir. Para los que no entendieron la última participación de Aminadab, se la sintetizo. Cambiamos de formas para legitimar las mismas chingaderas. Y nos vemos la próxima semana, mis amigos, porque estamos on the time. Bueno, pues por lo menos yo les digo adiós y espero no haber hecho enojar tanto a Catalán. Si lo que lo debe enojar es la política y no nosotros. Ustedes no me hacen enojar, es el pinche la podredumbre del sistema político, carajo. Pues ya nos tenemos que ir porque ahora ni comercial les pusimos, a ver si no nos cuelga Kenneth, nuestro productor. Perdón, Kenneth, pero la plática se puso muy buena. Pues muchas gracias, Aminadab, como siempre. Hermanito, muchas gracias. Y a ustedes, querido público conocedor, ya saben que aquí los esperamos cada semana en otro programa más de La Disidencia. Muchísimas gracias por su apoyo, sus comentarios, que los leemos, déjenoslos aquí abajo. No se olviden suscribirse, darle like y presionar la campana para estar al pendiente de este contenido. Así que nos vemos en la próxima emisión de La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv